Antes de que digas nada, sí. Hoy vamos a hablar de ese personaje que parece salido directamente de una serie de televisión con barba épica y mirada intensa. Ragnar Lodbrok. El tipo que las leyendas pintan como el vikingo entre los vikingos, el azote de los francos, el enemigo de los anglosajones y el héroe que hablaba con los dioses entre batalla y batalla. Pero claro, como suele pasar con los personajes demasiado increíbles para ser verdad, la historia real es más complicada de lo que parece. Lo que vamos a descubrir hoy no es solo su historia, sino también el misterio detrás de su mito. Así que ajusta el casco, cierra bien el escudo y prepárate para un viaje entre el barro y la poesía nórdica. Y oye, antes de seguir navegando por las aguas turbulentas del norte, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal Mitos e Historia Crónicas Épicas. Aquí mezclamos la historia con un toque de humor y un par de anécdotas que harían sonrojar a más de un monje medieval. Además, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Si eres del sur caluroso, del norte nevado o estás en algún lugar con más ovejas que vecinos, quiero saberlo, que así se siente más esta travesía entre colegas curiosos. Vamos al grano. En las sagas nórdicas, Ragnar aparece como un tipo de esos que no saben quedarse quietos. Era guerrero, explorador, amante de reinas imposibles y enemigo de medio continente. Pero aquí viene el problemita. No tenemos pruebas claras de que haya existido. Ningún documento contemporáneo lo menciona por su nombre exacto. Las sagas donde se le describe fueron escritas varios siglos después de los eventos que cuentan, cuando ya la imaginación popular había hecho de las suyas. Es como si dentro de 800 años alguien escribiera sobre un tal Capitán América y los lectores se preguntaran si había sido un héroe real o una invención del siglo XX. Las crónicas anglosajonas, esas que escribían los monjes medio temblando con cada incursión vikinga, sí hablan de ataques brutales liderados por caudillos nórdicos, pero ninguno se llama Ragnar. Lo más parecido es un tal Reginerus, que lideró un ataque a París en el siglo IX y cuya historia comparte muchos detalles con la leyenda de Lodbrok. Estos paralelismos son los que hacen pensar a los historiadores que Ragnar puede ser un personaje construido a partir de varios líderes reales, es decir, un collage de vikingos con personalidad múltiple para crear al héroe definitivo. Pero claro, las sagas no eran simples crónicas, eran entretenimiento, orgullo cultural y relato nacional. Se escribían en una Islandia ya cristianizada que miraba al pasado con nostalgia. Los islandeses del siglo XIII adoraban contar historias de antepasados feroces, capaces de enfrentarse a reyes y dragones por igual. Y ahí entra Ragnar, con su nombre imponente y sus pantalones peludos, porque sí, Lodbrok significa algo así como pantalones peludos, un apodo que hoy quizá no suene muy heroico, pero en su época, con el frío pegando fuerte, era casi un símbolo de estatus. Si tenías pantalones de piel, es que te iba bien el saqueo. Una de las primeras sagas que menciona a Ragnar es la Saga de Ragnar Lodbrok y sus hijos. En ella se nos presenta a un protagonista que es una mezcla de guerrero, poeta y temerario sin remedio. Supuestamente mató a un dragón para conquistar a la princesa Tora, luego organizó expediciones a tierras lejanas y terminó siendo capturado por el rey Aela, quien lo ejecutó arrojándolo a un pozo lleno de serpientes. Un final espectacular, pero mucho más simbólico que literal. Los estudiosos creen que la muerte de Ragnar entre serpientes podría ser una metáfora sobre el encuentro entre el paganismo vikingo y el cristianismo, como si el héroe representara al viejo mundo que se desvanece. Lo más curioso es que, aunque las sagas exageran, algunos fragmentos podrían tener base real. Hay documentos francos que relatan cómo un jefe vikingo atacó París en el año 845 y logró que el rey Carlos el Calvo le pagara una fortuna en plata para que se fuera. El tipo se retiró, los francos respiraron tranquilos y luego contaron la historia diciendo que sobrevivieron por milagro. Ese caudillo podría ser el mismísimo Ragnar, o al menos la raíz que inspiró el mito, un señor que sabía de saqueos tanto como de relaciones públicas.
Si lo piensas, la figura de Ragnar cumple todas las reglas de un héroe arquetípico. Tiene orígenes inciertos, realiza gestas imposibles, obtiene fama y fortuna, y muere de forma trágica. Es el sistema narrativo que luego repetirían miles de autores, solo que aquí la sangre salpica más y las hachas vuelan con estilo. Ya en la Edad Media, los guerreros querían rastrear su linaje hasta él, igual que hoy alguien presume de tener antepasados nobles en un árbol genealógico inventado en Internet. Decir que descendías de Ragnar Lodbrok era la manera vikinga de decir «yo vengo de reyes, no de pescadores». Pero hay otro detalle fascinante. A medida que las sagas circulaban, Ragnar empezaba a adquirir más poderes, más conquistas, más hijos y más hazañas. Se convirtió prácticamente en un superhéroe nórdico. Los poetas lo pintaban enfrentando tempestades imposibles, navegando a tierras misteriosas y siendo amado por diosas. El pobre historiador moderno tiene que leer todo eso con paciencia y un café bien cargado, mientras decide qué parte conservar y qué parte tirar a la hoguera de la fantasía literaria. Lo que sí sabemos es que el mito de Ragnar sirvió como puente entre el pasado pagano y el presente cristiano. Su historia recordaba los valores de los antiguos nórdicos, la valentía, la lealtad, la fama que dura más que la vida. Porque para ellos morir era parte del plan, pero ser olvidado sí que era una tragedia. Por eso las sagas exageran, repiten y reinventan. En el fondo no importa si Ragnar respiró aire real. Lo importante es que su nombre quedó grabado como el símbolo del guerrero eterno, y justo ahí está la magia del mito. Ragnar sigue vivo porque representa algo que todos entendemos, el deseo de desafiar lo imposible. Sea un caudillo con pantalones peludos o un héroe de ficción, encarna esa testarudez humana que nos empuja a ir más allá, aunque sepamos que al final nos esperan las serpientes del destino. Así que sí, quizá nunca existió del todo, pero su leyenda sigue navegando los mares del tiempo, buscando nuevas costas en la memoria colectiva. Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo nos iremos a conocer el mundo real de los vikingos. Hablaremos de sus barcos, de sus costumbres algo intensas y de cómo convirtieron su pequeño rincón helado del norte en un imperio flotante. Y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a Mitos e Historia Crónicas Épicas, que este viaje apenas empieza y todavía queda mucho por descubrir entre brumas, leyendas y cerveza fuerte. Si mencionas la palabra vikingo a cualquiera, verás cómo instantáneamente aparece en su cabeza la imagen de un tipo enorme, con barba llena de migas, casco con cuernos y una hacha más grande que su autoestima. Pues malas noticias, los cascos con cuernos son puro cuento. Los vikingos de verdad no los usaban, a menos que quisieran morir resbalándose en su propio casco. Pero lo que sí tenían era una capacidad casi sobrenatural para organizar viajes, saquear iglesias y dejar una huella tan profunda en Europa que todavía hoy da miedo escuchar el sonido de un cuerno nórdico en una película. Ahora que ya conocimos al semilegendario Ragnar, toca entender el mundo del que supuestamente salió, porque los vikingos no eran solo piratas con músculos, eran granjeros, comerciantes, poetas y navegantes, todo metido en un mismo paquete explosivo. Vivían en Escandinavia, una región fría, rocosa y poco agradecida para la agricultura. La vida allí no era precisamente un festival del optimismo, inviernos eternos, cosechas pobres y una nobleza que se repartía el poder entre familias rivales. Así que, cuando el hambre y la ambición apretaban, subirse a un drácar y salir a buscar fortuna en otro sitio sonaba bastante razonable. Vamos, una emigración con esteroides. Los drácars, esos barcos alargados con cabezas de dragón talladas en la proa, eran auténticas joyas de la ingeniería naval. Tenían el fondo plano, lo que les permitía navegar por mares bravíos, ríos estrechos y hasta encallar en la playa sin hacerse trizas. Con esas naves, los vikingos podían aparecer literalmente en cualquier parte. Las costas de Inglaterra, los monasterios de Francia o los pueblos eslavos más despistados. Y cuando decimos aparecer, hablamos de llegar sin avisar,
dar el espectáculo con fuego incluido y marcharse cargados de oro, esclavos y cerveza si sobraba espacio. Claro, los monjes que presenciaron estas visitas inesperadas no estaban muy contentos. Las crónicas anglosajonas describen los ataques como castigos divinos. Según ellos, los vikingos eran instrumentos del demonio. Pero seamos sinceros, para un guerrero del norte eso era casi un cumplido. En su cultura, pelear y morir con valor aseguraban una entrada VIP al Valhalla, el paraíso de los guerreros. Allí, según creían, pasarían la eternidad banquetando con cerveza infinita y luchando cada día por pura diversión. ¿Quién no firmaría eso, no? El truco está en entender que no todos los vikingos eran iguales. Había clanes, reyes locales, jarls y hombres libres que se organizaban según la oportunidad. Algunos salían a comerciar con pieles y ámbar, mientras otros preferían el negocio rápido de saquear un monasterio y volver con botín. Los islandeses, por ejemplo, se hicieron expertos en la narrativa épica porque su tierra no daba ni para cultivar cebollas. Así nació esa obsesión nórdica por convertir cada aventura, por violenta que fuera, en una historia digna de recordar. Pero, ojo, tampoco eran un bloque homogéneo de bárbaros sin cerebro. Las excavaciones arqueológicas muestran objetos de Persia, Bizancio y hasta monedas árabes en tumbas escandinavas. Eso significa que los vikingos mantenían rutas comerciales extensas que iban desde el Atlántico hasta el mar Caspio. Un tipo podía salir de Noruega con arenques salados y terminar vendiendo seda en Constantinopla. Todo esto con un sistema de navegación que era una mezcla entre instinto, experiencia y lectura de las estrellas. Si eso no es talento, yo no sé qué es. Por cierto, la palabra vikingo tampoco significa lo que muchos creen. No era el nombre de una etnia ni una nación. Deriva del término vik, que en nórdico antiguo significa bahía o puerto, y de ahí vikinger, el que sale de expedición, el que va de puerto en puerto buscando aventura o bronca, lo que ocurra primero. En resumen, ser vikingo era una actitud de vida. Algunos la tomaban por comercio, otros por pura diversión violenta. Digamos que era como irse de Erasmus, pero con hachas. En cuanto a las creencias, los vikingos vivían en un universo dominado por dioses guerreros y criaturas imposibles. Thor, Odín, Loki y compañía eran más que simples deidades. Eran modelos de comportamiento. Odín representaba la sabiduría y el sacrificio. Thor, la fuerza bruta y la protección. Y Loki, el caos que a veces hacía falta para mover las cosas. En su visión del mundo, la vida era una batalla constante, y la muerte no era el final, sino el inicio de la gloria. Por eso atacaban sin miedo. Para ellos, caer en combate era ganar. Y claro, cuando esa mentalidad chocó con la de los cristianos del oeste de Europa, las cosas se pusieron picantes. Los anglosajones, acostumbrados a la idea de pecado y humildad, no entendían cómo podían existir hombres que se reían de la muerte y la adoraban al mismo tiempo. Para los vikingos, el cielo se ganaba con una espada, no con plegarias. Las iglesias y monasterios eran la presa perfecta, llenos de riquezas, mal protegidos y con habitantes que creían en la compasión. Pim pam trucu trucu, saqueo rápido y a casa. Lo irónico es que, pese a su fama de brutos, los vikingos también trajeron progreso. Fundaron ciudades, abrieron rutas marítimas y extendieron la escritura rúnica. Introdujeron técnicas navales que luego adoptarían otros pueblos y fueron pioneros en la exploración del Atlántico Norte. Llegaron a Islandia, Groenlandia e incluso pusieron un pie en América siglos antes de Colón. Todo esto mientras los cronistas del sur los seguían retratando como demonios peludos. ¡Qué cosas, eh! Si nos ponemos serios por un momento, su éxito se basaba en pura organización. Cada expedición requería logística, recolección de comida, preparación de barcos, armas, líderes y hasta poetas para cantar las hazañas luego. Era un negocio comunitario con tareas claras, algo parecido a una startup del saqueo.
y cuando las condiciones mejoraban, algunos vikingos decidían quedarse donde habían saqueado. Así nacieron reinos nórdicos en Inglaterra, Irlanda o la actual Normandía, que literalmente significa Tierra de los Hombres del Norte. Sí, dejaron el nombre firmado y todo. Sus costumbres, por otro lado, no eran tan refinadas como las de los cortes europeos. Celebraban banquetes interminables, bebían hasta olvidar su nombre y competían en juegos donde el objetivo habitual era demostrar quién tenía más fuerza o más aguante para el alcohol. Pero también había leyes, asambleas y una estructura social sorprendentemente avanzada. Los derechos de las mujeres eran mayores que en la mayoría de Europa. Podían divorciarse, tener tierras y dirigir negocios. Que se diga lo que se diga, hasta en eso tenían algo de vanguardia. Así que, cuando pensamos en los vikingos como simples saqueadores, estamos olvidando una parte fundamental. Sí, eran brutos y violentos, pero también eran ingeniosos, disciplinados y con un sentido del honor que ni los caballeros medievales podían igualar. Y si mezclas todo eso en una cultura intensamente poética, obtienes el caldo perfecto para crear leyendas como la de Ragnar Lodbrok. Porque detrás del mito hay un contexto que lo hizo posible. Una sociedad entera que creía que la fama era más fuerte que la muerte. En el próximo capítulo conoceremos cómo los monjes, los cronistas y los eruditos de la época trataban de entender lo que eran esos ataques del norte. Spoiler, lo hicieron fatal. Pero antes, suscríbete a Mitos e Historia Crónicas Épicas y déjame en los comentarios si te gustaría sobrevivir a un banquete vikingo o si prefieres quedarte a salvo detrás de una muralla. Venga, que lo bueno apenas empieza y esto huele a mit y a historia de la buena. Vale, ya tenemos la figura de Ragnar flotando entre la leyenda y la historia, y sabemos que los vikingos eran algo más que simples brutos con hachas. Pues bien, ahora toca enfrentarnos a los verdaderos narradores de esta película, los monjes que lo escribieron todo. Ellos fueron los primeros en intentar dejar constancia de las incursiones nórdicas, y su trabajo fue, digamos, un caos maravilloso. Las crónicas medievales sobre los vikingos son un desfile de contradicciones, exageraciones y miedo puro. Y lo mejor es que, gracias a esas inconsistencias, podemos ver cómo el mito de Ragnar se fue moldeando entre tinta, fuego y pesadillas. Empecemos con las crónicas anglosajonas, que datan de finales del siglo VIII y principios del IX. Estas historias nacen en monasterios ingleses, donde los monjes eran los influencers del momento, los guardianes del conocimiento y del drama. Ellos escribían cada acontecimiento con un toque de tragedia divina. Si llegaban los vikingos, era señal del castigo de Dios. En el año 793, por ejemplo, describen el ataque al monasterio de Lindisfarne, el primero documentado en suelo inglés. Dicen que hubo rayos, dragones en el cielo y señales apocalípticas. Vamos, que ni una película de catástrofes moderna se atrevería a tanto. Y aunque el Ragnar histórico no aparece allí, este tipo de relatos preparó el terreno para que, siglos después, alguien juntara todas esas calamidades bajo un solo nombre, el del héroe maldito del norte. La cosa no mejora con las crónicas francas. En los textos de los monjes de la corte carolingia, los invasores nórdicos son directamente enemigos de Dios o plaga del infierno. La precisión histórica no era su prioridad, claro, y a menudo describen a un Ragnar que parece un demonio entre mortales. Hay un texto fascinante que menciona a un caudillo llamado Reginerus, quien atacó París en el año 845 y obligó al rey Carlos el Calvo a pagarle una cantidad descomunal de plata para que se marchara. ¿Te suena la historia? Exactamente. Muchos piensan que este Reginerus fue la base del Ragnar mítico, pero claro, los monjes no iban a reconocer que aquel enemigo del Señor los había vencido con astucia y barcos elegantes. Así que adornaron su relato con pestes, castigos divinos y milagros improvisados para justificar su derrota. El problema es que, conforme más escribían, más se enredaban. Algunas crónicas situaban a Ragnar en Inglaterra, otras en Irlanda y unas cuantas en Francia.
En unas era rey, en otras, pirata. En unas moría a manos de serpientes, y en otras desaparecía navegando hacia el sol poniente. Era como si cada escriba tuviera su propia versión, todas incompatibles entre sí, pero igual de dramáticas. Y ahí entra el poder del mito. Cuando una figura se repite lo suficiente, acaba pareciendo real. Si 100 monjes te cuentan el mismo rumor, con pequeñas variaciones, ¿quién puede negar que haya un grano de verdad escondido? En el fondo, las crónicas eran propaganda envuelta en piedad. No se trataba solo de narrar, sino de enviar un mensaje moral. Cada incursión vikinga era presentada como un recordatorio de la ira divina y del pecado humano. Si un monasterio era saqueado, la explicación jamás era «los monjes estaban dormidos», sino «Dios nos está castigando por nuestros pecados». Pero entre tanto sermón se colaban pequeños detalles jugosos: la organización de las flotas, los tributos que exigían los nórdicos, la descripción del miedo colectivo. Sin querer, esos monjes nos legaron data histórica valiosísima, aunque la disfrazaran con epítetos religiosos. Curiosamente, las fuentes nórdicas, cuando finalmente aparecieron siglos después, no ayudaron a aclarar el misterio. Las sagas islandesas tomaron todas esas versiones fragmentarias y las unieron en una gran epopeya. Allí Ragnar se convirtió en un héroe total, conquistador de París, amante de princesas y padre de semidioses guerreros. Todo bien estructurado y con diálogos que harían sonrojar a cualquier guionista moderno. Pero claro, esas sagas se escribieron entre los siglos XII y XIII, cuando ya nadie recordaba los hechos originales. Es decir, eran historias basadas en rumores contados por monjes que no hablaban ni el idioma de los protagonistas. ¿Qué podía salir mal? Aún así, no todo era puro invento. Al comparar los textos francos con los anglosajones, los historiadores han encontrado coincidencias interesantes. Ambas fuentes describen incursiones simultáneas lideradas por un jefe hábil, capaz de negociar tributos y moverse rápidamente entre reinos. Es probable que existieran varios líderes con nombres parecidos y que con el tiempo fueran fusionados en la figura de un solo Ragnar. La memoria colectiva medieval no era muy amiga de los matices. Los relatos preferían héroes únicos, villanos claros y finales con moraleja. Y si podían incluir milagros, mejor aún. Otra pista aparece en los poemas escaldos, una forma de poesía nórdica que celebraba las hazañas de los grandes guerreros. Estos versos eran como los videoclips del siglo IX, rítmicos, visuales y pensados para impresionar al público. En ellos se mencionan grandes batallas y marineros valientes, pero rara vez nombres concretos. Luego las sagas pusieron caras y apellidos, y entre ellos se coló un Ragnar cuyas gestas resumían las de todo un pueblo. El mito nació cuando la poesía quiso volverse historia, y la historia terminó pareciendo un cuento épico. Hay que decir que la confusión tampoco molestaba a los contemporáneos. De hecho, a muchos les encantaba la idea de tener un enemigo digno. Para los reinos cristianos, un villano como Ragnar servía como excusa perfecta para la unión y la fe. Y para los propios nórdicos, contar que su antepasado había aterrorizado a media Europa era motivo de orgullo. Así, sin que nadie lo planeara, ambos bandos colaboraron en fabricar una leyenda común. El enemigo se convirtió en personaje, el personaje en símbolo y el símbolo en mito inmortal. Lo fascinante de todo esto es ver cómo los relatos se van filtrando unos a otros, como si cada siglo añadiera una capa de pintura sobre la anterior. Lo que empezó como un parte de guerra terminó siendo una epopeya heroica. Y entre medias, la verdad se perdió en un pantano de exageraciones, malentendidos y necesidad política. Porque sí, incluso en el siglo IX ya se manipulaba la información, solo que con pergaminos en lugar de redes sociales. Así que, la próxima vez que alguien te diga que Ragnar Lodbrok existió o que no existió, ya sabes la verdad. Ambos tienen razón. No fue un hombre, sino una suma de relatos, una construcción colectiva hecha de miedo, admiración y un poco de fanfiction medieval.
En el próximo capítulo cruzaremos el canal hacia el corazón de Francia, donde las crónicas narran uno de los momentos más frenéticos del mito, el ataque de los vikingos a París, el episodio donde Ragnar, real o inventado, se ganó la eternidad a base de fuego y saqueos. Imagínate el panorama. El año 845, el Sena revuelto, un ejército de monjes rezando y un grupo de vikingos que, sinceramente, no venían precisamente de turismo. Allí llega el huracán nórdico, con Ragnar o alguien muy parecido al mando, dispuesto a hacer historia a golpe de hacha y con la mirada puesta en la ciudad más rica de la Europa franca, París. Este episodio es uno de los más espectaculares del mito y, al mismo tiempo, uno de los mejor documentados. Mezcla hechos reales, exageraciones de cronistas con miedo y una buena dosis de descontrol medieval. En resumen, un auténtico festival del caos con olor a humo, humedad y plata. Todo comienza con la gran expedición vikinga que, según las crónicas francas, reunió más de 120 barcos. Aquello no era una simple visita comercial, era un auténtico ejército flotante. Los hombres del norte remontaron el curso del Sena como si fuera una autopista hacia el botín. Imagina a los campesinos viendo desde la orilla las velas negras y los dragones esculpidos en las proas. Debieron pensar que el fin del mundo había llegado sin previo aviso. Los vikingos iban bien equipados, y aunque los francos intentaron cerrarles el paso con fortificaciones improvisadas, no sirvió de mucho. El sistema defensivo de la época era tan sólido como una empanada de aire. El rey Carlos el Calvo, nieto de Carlomagno, estaba que no sabía si rezar o correr. Los francos no eran tontos, sabían que enfrentarse a los vikingos en campo abierto era como intentar soplar una tormenta. Así que, en lugar de plantarles cara directamente, mandaron negociadores. Pero claro, cuando el enemigo ya está acampado a las puertas de tu capital, pedirle que se retire educadamente no suele funcionar. Ragnar y compañía querían plata, oro y fama, y París era el cofre perfecto. Cuando los emisarios francos ofrecieron tributos menores, los nórdicos respondieron con la versión escandinava del «¿Tú me estás vacilando?». Resultado: los muros cayeron y la ciudad se convirtió en caos. Las crónicas relatan una tormenta épica que acompañó a la invasión, casi como si Odín mismo hubiera decidido poner banda sonora al asedio. Los francos vieron llover fuego, saqueos y pánico. Las iglesias se llenaron de refugiados y las campanas no paraban de sonar. Los monjes escribieron después que el aire olía a azufre y que los ríos estaban teñidos de sangre. Probablemente exageraban, claro, pero eso no le quita mérito al espectáculo. En los márgenes del Sena, los vikingos saqueaban almacenes, quemaban graneros y exigían rescates como si estuvieran cobrando impuestos del infierno. Lo más interesante es que, esta vez, sí tenemos registro histórico de una negociación con el líder enemigo. Las crónicas mencionan a Reginerus, nombre que algunos identifican con Ragnar Lodbrok. Después de semanas de destrozos, el rey Carlos accedió a pagar un rescate monumental. 7.000 libras de plata, una cantidad tan absurda que podría haber vaciado medio tesoro real. La idea era clara: pagar y rezar para que aquel huracán humano se marchara pronto. Y vaya si se marcharon, felices, cantando y probablemente riéndose de la ingenuidad de sus víctimas. Digamos que fue una versión medieval del cobrar por adelantado. Ahora bien, ¿qué pasó después? Aquí las versiones vuelven a dividirse. Algunas crónicas aseguran que Ragnar murió poco después de regresar al norte, víctima de una enfermedad o tal vez de un exceso de ambición. Otras dicen que siguió combatiendo hasta ser traicionado y entregado al rey Aela de Northumbria. Sea cual fuere la verdad, el ataque a París selló su fama. Nunca antes los francos habían sufrido una humillación tan grande, y durante décadas, cada vez que una vela vikinga aparecía en el horizonte, el recuerdo del saqueo parisino hacía temblar los cimientos del reino. Los cronistas intentaron explicar la catástrofe como una prueba divina. Decían que Dios enviaba a los vikingos para purgar los pecados del imperio.
Pero debajo de esas justificaciones religiosas asomaba una verdad incómoda. Aquellos hombres eran mejores marineros, más organizados y mucho más audaces. Su sistema de guerra basado en la velocidad y la sorpresa era imbatible frente a los ejércitos lentos y burocráticos del continente. Allí donde los francos necesitaban órdenes, sellos y bendiciones, los vikingos actuaban en minutos. Era el triunfo del caos sobre la jerarquía. Algunos poetas posteriores incluso celebraron la hazaña de Ragnar en versos donde la violenta realidad se transformaba en gloria literaria. En esas reinterpretaciones, el ataque a París ya no era una carnicería, sino una gesta heroica. Ragnar se convertía en un semidios que desafiaba a reyes y sacerdotes y su flota en el ejército de los elegidos de Odín. La historia, como siempre, se amoldaba según el público. Lo que para un monje era el apocalipsis, para un escaldo islandés era el más bello de los triunfos. La arqueología también ha aportado piezas al rompecabezas. Se han encontrado objetos nórdicos del siglo IX en la región del Sena y restos de fortificaciones reforzadas poco después del saqueo. Todo apunta a que los francos aprendieron la lección y comenzaron a fortificar cada curva del río. Por eso, en futuros ataques, los vikingos lo tuvieron más complicado. El precio del saqueo de París fue alto, pero el mito que surgió de él fue aún mayor. A partir de entonces, el nombre Ragnar comenzó a circular por todo el norte como sinónimo de valentía y astucia, incluso entre pueblos que jamás lo habían visto. Y mientras los historiadores modernos discuten si Reginerus fue realmente Ragnar, la cultura popular ya ha elegido su versión favorita, la del guerrero audaz que desafió a los imperios y salió con los bolsillos llenos. Porque, seamos sinceros, un vikingo que saquea París y se va sin un rasguño es una historia demasiado buena para no contarla. París fue el punto de inflexión entre la historia y la leyenda, el momento en que Ragnar pasó de ser un nombre posible en las crónicas a un mito imparable en la imaginación europea. En el próximo capítulo nos moveremos hacia el norte, a las tierras brumosas de Northumbria, donde la historia se tiñe de sangre y venganza. Allí, el mítico enfrentamiento con el rey Aela pondrá a prueba todo lo que sabemos sobre Ragnar y su trágico destino. Así que afila el hacha y mantén la mirada firme, que lo que viene huele a traición y a serpientes del destino. Dicen que toda leyenda necesita un villano, y en el caso de Ragnar Lodbrok, ese papel lo interpreta el rey Aela de Northumbria. Este monarca, famoso por su temperamento y su desconfianza, acabó siendo el último obstáculo entre Ragnar y el destino trágico que le garantizó la inmortalidad. Todo lo que sabemos sobre esta historia suena a telenovela nórdica, con traiciones, dolor y serpientes incluidas. Así que prepárate, porque el guión se vuelve tan oscuro que huele a humo, cuero y venganza. Después del saqueo de París, donde Ragnar o su alter ego Reginerus se retiró con los bolsillos llenos, las sagas narran que el guerrero decidió probar suerte en Inglaterra. No podía quedarse quieto, claro. La fama sin acción aburre. Según las crónicas, él y su tripulación planearon una invasión a Northumbria, una región donde los reyes cambiaban más seguido que el clima británico. Allí gobernaba Aela, un tipo con fama de despiadado y al que no le temblaban las manos para ejecutar enemigos. El choque entre ambos estaba destinado a ser legendario desde el primer remo en movimiento. La historia se pone interesante desde el principio. Ragnar, acostumbrado a navegar con ejércitos gigantes, esta vez fue con pocos hombres, casi como si quisiera probarse a sí mismo. Algunos dicen que fue un acto de orgullo, otros que fue un desafío al destino. El resultado fue desastroso. Su flota fue derrotada, sus compañeros capturados y él, el mismísimo Ragnar, cayó en manos del enemigo. Las sagas cuentan que el rey Aela no tuvo misericordia. En lugar de matarlo rápido, decidió hacer de su ejecución un espectáculo. Lo arrojó a un pozo lleno de serpientes venenosas y esperó a ver cómo el legendario vikingo se retorcía. No sabemos si el evento fue literal o simbólico, pero lo cierto es que, a partir de ahí,
nacía el mito del mártir nórdico por excelencia. Ragnar, según el relato, murió entre serpientes, pero no sin antes soltar una frase que pasó al Olimpo de las citas épicas, que los cerdos reirían cuando supieran cómo murió el viejo jabalí. Traducido libremente significaba algo así como: «Mis hijos van a venir por ti y la vas a pagar con intereses». Si eso no es marcarte un mic drop antes de morir, no sé qué lo es. La escena es tan intensa que cuesta creer que alguien la presenciara sin ponerse a escribir versos. Y de hecho, así fue. A partir de ahí, las sagas islandesas se desatan con la historia de los hijos vengadores, una de las sagas más despiadadas de toda la literatura medieval. Ahora, si nos ponemos históricos, hay que decir que la existencia del rey Aela sí está documentada. Gobernó la Northumbria del siglo IX y murió en una batalla conocida como la de York hacia el año 867. En esa guerra participó una coalición de ejércitos vikingos conocida como el Gran Ejército Pagano, liderado, curiosamente, por los supuestos hijos de Ragnar. Y aquí el mito y la historia se dan la mano de una forma espectacular. Las fechas cuadran, los protagonistas tienen los nombres correctos y el resultado fue, efectivamente, que Aela terminó ejecutado de manera atroz. Así que puede que los cerdos de Ragnar hayan cumplido su vaticinio. Los monjes que escribieron las crónicas de esa época, horrorizados por la magnitud del desastre, se limitaron a decir que los vikingos invadieron el norte y mataron a Aela sin piedad. Las sagas, en cambio, fueron mucho más creativas. Ellas describen la célebre tortura del águila de sangre, un método tan brutal que parece inventado por un poeta con exceso de imaginación oscura. Según esa versión, los hijos de Ragnar abrieron la espalda del rey, le quebraron las costillas y desplegaron sus pulmones como alas. Terrible, macabro y probablemente exagerado, pero vaya que sonaba bien para un público que amaba el dramatismo. Y claro, así aseguraron que Aela pasara a la historia como el hombre que mató a un mito y fue castigado de manera legendaria. El detalle curioso es que no hay pruebas arqueológicas ni médicas de que ese tipo de tortura se practicara realmente. De hecho, a nivel anatómico, es casi imposible sin matar al sujeto en segundos. Pero los islandeses del siglo XIII no buscaban precisión científica. Querían una imagen que reflejara justicia divina. La muerte de Aela, narrada con ese tono, era el ajuste de cuentas cósmico entre el honor vikingo y la traición de un rey cristiano. Era puro teatro histórico. Lo de las serpientes y el águila se convirtieron en símbolos. Muerte natural contra castigo sobrenatural, venganza cerrando el círculo. Si pensamos en esto desde la mente nórdica, todo encaja. Ragnar muere como un héroe que desafía a sus enemigos hasta el final, mientras Aela encarna la arrogancia de los poderosos que creen tener a los dioses de su lado. Las sagas no solo cuentan un asesinato, cuentan una cosmovisión. Para los escandinavos, la venganza era casi sagrada, una continuación del vínculo familiar más allá de la vida. La sangre llamaba a la sangre y el linaje no descansaba hasta cumplir con su deber. De esa manera, el destino de Aela estaba sellado antes incluso de poner a Ragnar en el pozo. Por otro lado, el propio relato tiene un tono muy literario. La escena del pozo y las serpientes podría ser una metáfora sobre el choque entre religiones. Ragnar cae ante las serpientes del cristianismo, símbolo bíblico del diablo, y su muerte representa la derrota del mundo pagano frente al nuevo orden europeo. Pero su venganza posterior, realizada por sus hijos, demuestra que el espíritu del viejo norte no desaparece. Renace con furia. Es casi una alegoría de la resistencia cultural, contada con hachas y vísceras. Los poetas medievales lo entendieron perfectamente. Cada vez que se recitaba la historia de Ragnar y Aela, el público sabía que asistía a algo más grande que una simple guerra. Era la representación del ciclo vital de los héroes nórdicos: ascenso, caída y regreso en forma de gloria eterna. Y ese detalle, ese toque trágico, es lo que transformó al personaje en mito universal. Gracias a Aela, Ragnar no solo murió, trascendió. Así que no,
El rey Aela no fue solo el villano de una saga, fue el instrumento perfecto del destino, la excusa narrativa que necesitaba el mito para cerrar el círculo. Su crueldad dio forma a la leyenda, y su final, envuelto en sangre y metáforas, selló el honor del norte para siempre. En el próximo capítulo conoceremos a los hijos vengadores, esos herederos del trueno que encarnaron la furia nórdica y llevaron la historia de Ragnar a su punto más brutal. Prepárate, porque si creías que esto ya era intenso, lo que sigue viene en modo berserker absoluto. Hasta aquí, la historia de Ragnar Lodbrok ya es pura dinamita, pero lo que viene ahora es fuego y acero multiplicado por 6. Porque si el viejo jabalí cayó en el pozo de serpientes, sus hijos no estaban precisamente pensando en perdonar y continuar con sus vidas. No, estos tipos con nombres que suenan a rugido de trueno decidieron que el universo debía recordar quién era Ragnar y pagar cada lágrima con sangre. Y vaya si lo hicieron. La venganza de los hijos de Lodbrok es una de las sagas más feroces de la tradición nórdica, una epopeya donde el honor familiar se convierte en guerra continental. Los nombres ya imponen respeto. Ivar el deshuesado, Bjorn costado de hierro, Sigurd ojo de serpiente, Svitserk y V, cada uno con su carácter, sus manías y sus crueles talentos. Ivar, el más famoso, era un genio táctico, un estratega sin compasión que muchos describen como un hombre inválido, pero de mente implacable. Su apodo, deshuesado, se inspira en su supuesta enfermedad que le impedía caminar, aunque otros dicen que era simplemente tan flexible y ágil que parecía hecho de goma. Sea como sea, a Ivar nadie le tosía. Bjorn, en cambio, era el guerrero puro, el típico vikingo musculoso que la gente imagina cuando piensa en un norteño furioso, y entre todos ellos formaron algo más grande que un ejército, una tormenta con nombre propio. Cuando las noticias de la muerte de Ragnar llegaron al norte, no hubo funerales tranquilos ni lágrimas discretas, hubo un juramento de fuego. Las sagas cuentan que Ivar reunió a sus hermanos en un gran banquete, y allí juraron venganza ante los dioses, bebiendo hidromiel mientras planeaban una invasión tan masiva que haría temblar a toda Inglaterra. Y no era una exageración. Los cronistas del siglo IX hablan de algo nunca visto. Decenas de reinos escandinavos uniendo fuerzas para lanzar una ofensiva conjunta. Lo llamaron el Gran Ejército Pagano, una coalición devastadora que cruzó el mar y arrasó todo a su paso. El primer objetivo fue, por supuesto, Northumbria. Allí reinaba Aela, el asesino del padre, el tipo más odiado en la saga nórdica desde Loki. Los vikingos desembarcaron, sitiaron York y destruyeron todo lo que encontraron. El castigo fue apoteósico. Aela cayó en batalla y, dependiendo de la versión, terminó en el banquete final del Águila de Sangre. Los hijos de Ragnar habían cumplido su palabra. Pero no se detuvieron ahí. La venganza era solo el comienzo. La guerra era su nuevo propósito. Y así, Inglaterra entera entró en una de las etapas más violentas de su historia medieval. En este punto, la figura de Ivar el deshuesado se separa del resto. Las crónicas francas y anglosajonas lo mencionan directamente, lo cual es poco común en los documentos de la época. Ivar aparece como un estratega temido, un líder capaz de usar la diplomacia y la crueldad con la misma frialdad. Gobierna territorios, negocia tributos y juega con las alianzas como si fueran piezas de ajedrez. Algunos autores modernos lo describen como el cerebro político de la expansión vikinga. Si Ragnar fue el fuego inspirador, Ivar fue la maquinaria que lo hizo arder sin control. Pero no todo era disciplina. Bjorn, su hermano, se lanzó a sus propias campañas, navegando hacia las costas del Mediterráneo o incluso más allá. Hay relatos que lo sitúan en España, África o Sicilia, saqueando cuanto puerto encontraba a su paso. Bjorn era el aventurero, el que no podía quedarse quieto ni un invierno sin un buen botín. Y lo curioso es que incluso esas hazañas parece que se mezclaron con el mito.
Algunas fuentes sugieren que varios de estos hijos pudieron ser versiones distintas de líderes reales más pequeños, combinados en una narrativa familiar para darle coherencia al linaje de Ragnar. El negocio del mito seguía en plena expansión. Entretanto, el impacto cultural del gran ejército pagano fue brutal. Las aldeas inglesas no sabían cómo enfrentarse a esa clase de enemigos. Los vikingos no peleaban por tierra ni por títulos, lo hacían por reputación, por gloria y por un concepto del honor que al resto de los europeos les sonaba a demencia. La estrategia era implacable: llegar, devastar, exigir tributo y marcharse antes de que el enemigo pudiera organizarse. Y donde no bastaba la espada, usaban la astucia. Ivar, por ejemplo, supo cuándo negociar y cuándo destruir. Era un político con alma de berserker. El legado de los hijos de Ragnar fue tan grande que dejó marcas duraderas en la historia de Inglaterra. Fundaron asentamientos como York, conocida entonces como Jorvik, que se convirtió en una de las principales ciudades vikingas del mundo. Allí mezclaron su cultura con la local, introdujeron su idioma, sus leyes y su comercio. Lo que comenzó como venganza se transformó en colonización. Gracias a ellos, el mapa europeo cambió para siempre. Era como si la sangre de su padre hubiera fertilizado nuevas tierras con furia y ambición. En cuanto a las sagas, éstas aprovecharon todos estos hechos para consolidar el mito familiar. Ragnar se convertía así en el patriarca inmortal y sus hijos en los semidioses que cumplieron su venganza por todo lo alto. Cada uno representaba un valor nórdico: Ivar, la inteligencia; Björn, la fuerza; Sigurd, la percepción; Hvitserk, la lealtad. Una familia de manual para el Valhalla. Y por si fuera poco, la poesía escáldica del norte se encargó de inmortalizarlos en versos que todavía hoy resuenan con un eco de guerra y humo. Pero la historia de los hijos también muestra el inevitable desgaste del poder. Lo que comenzó como hermandad se convirtió lentamente en rivalidad. A medida que conquistaban territorios, los intereses personales crecían. Algunos querían seguir saqueando, otros establecer reinos. La unión vikinga empezó a fracturarse. El mismo fuego que los unía comenzó a consumirlos, y ahí, en ese declive, encontramos quizás la parte más humana de la leyenda: el precio de la ambición desmedida. En definitiva, los hijos de Ragnar cumplieron el sueño de su padre y lo superaron con creces. Convirtieron la venganza en imperio, el luto en historia, y sus nombres quedaron grabados junto al suyo en las paredes del mito. Si Aela había abierto un pozo para Ragnar, sus descendientes abrieron un abismo para cualquiera que intentara olvidarlo. Y aunque los siglos hayan diluido los detalles, la imagen sigue siendo poderosa. Una familia unida por el dolor, navegando sobre la furia hasta convertirse en leyenda. En el próximo capítulo cambiaremos el escenario y nos pondremos las gafas de arqueólogo, porque entre huesos, tesoros y ADN, los rastros de los verdaderos vikingos pueden contarnos si Ragnar y sus hijos fueron carne y hueso o solo la gran historia que el norte necesitaba para soñarse invencible. El viaje de Ragnar Lodbrok no terminó en las sagas ni en las tumbas vikingas cubiertas de musgo. En realidad, apenas empezaba. Porque 1000 años después de las últimas incursiones nórdicas, su nombre volvió a rugir entre vientos digitales y pantallas luminosas. La leyenda renació en el siglo XXI, transformada en serie, videojuego y referente cultural. Ragnar pasó de ser un mito narrado junto al fuego a una figura pop global, y ese salto de los manuscritos medievales a los guiones modernos cuenta mucho más sobre nosotros que sobre él. Todo comenzó con el redescubrimiento popular del mundo vikingo. Durante décadas, las sagas nórdicas circulaban solo entre académicos, pero el humo del marketing moderno olió la oportunidad. El público necesitaba héroes imperfectos, y Ragnar era perfecto: violento pero inteligente, brutal pero reflexivo, ambiguo y magnético. Las productoras televisivas vieron en él una forma de unir acción histórica y filosofía existencial con barba y trenzas. Así nació una nueva versión,
más humana y menos legendaria, diseñada para las sensibilidades contemporáneas, y lo increíble fue que funcionó. Ragnar se volvió el espejo de un mundo cansado de los héroes perfectos. En esta nueva etapa, la leyenda se reescribió visualmente. Las sagas, escritas para oídos medievales, eran relatos orales llenos de símbolos. El cine y la televisión los convirtieron en carne cinematográfica. Las cámaras capturaron el barro, el sudor y la crueldad, y Hollywood, con su habitual precisión quirúrgica, mezcló historia, ficción y estética nórdica hasta obtener un cóctel irresistible. El resultado fue una reinterpretación moderna del mito. Ragnar ya no era solo un guerrero, sino un pensador en crisis, un líder cansado de los dioses y prisionero de su propia fama. En otras palabras, un héroe del siglo moderno disfrazado de vikingo. Pero lo fascinante no fue solo la reinvención, sino la reacción. La serie inspiró a millones de personas a explorar las raíces escandinavas, a aprender sobre runas, mitología, navegación y cultura antigua. Los museos vieron aumentar las visitas, las universidades lanzaron cursos sobre religión nórdica y los tatuajes con símbolos vikingos se multiplicaron por todo el planeta. De pronto, un personaje que durante siglos habitó las sombras literarias se convirtió en un ícono de identidad. Ragnar, el viejo señor de la batalla, se transformó en embajador involuntario del pasado. Esa popularización, sin embargo, trajo una paradoja. Cuanto más se difundía su figura, más se desdibujaban sus fronteras históricas. Los espectadores empezaron a creer que la versión televisiva era fiel a las fuentes antiguas, cuando en realidad recogía solo fragmentos y reinterpretaciones. Es decir, el mito volvió a empezar su ciclo, del poema a la crónica, de la crónica a la leyenda y de la leyenda a la pantalla. El Ragnar que vemos hoy no elimina al antiguo, sino que lo absorbe y lo redibuja. Lo convierte en espejo de nuestros dilemas actuales: poder, familia, fe y destino. En esta versión moderna, Ragnar también encarna el conflicto entre la tradición y la innovación. En las sagas, cuestiona a los dioses. En la serie, cuestiona a la historia. Se convierte en un símbolo de rebeldía frente al orden establecido, ya no solo entre dioses, sino entre narrativas. Es el antihéroe que se pregunta por qué luchamos, por qué conquistamos, por qué oramos. Su figura sirve para reflexionar sobre el sentido de la ambición humana, y eso explica por qué conecta tanto con las audiencias de hoy. No lo admiramos por su fuerza, sino por sus dudas. El fenómeno también tuvo efectos secundarios curiosos. El turismo cultural en Escandinavia se disparó, los festivales vikingos se multiplicaron y las recreaciones históricas ganaron precisión y entusiasmo. Lo que antes era una afición de nicho se convirtió en tendencia. Los herreros artesanos, los constructores de barcos tradicionales y los estudiosos de las runas encontraron un nuevo público. Ragnar, en esencia, revivió a todo un ecosistema cultural dormido durante siglos. El mito, lejos de extinguirse, se adaptó al lenguaje del entretenimiento global. Al analizar este renacimiento mediático, los historiadores culturales lo comparan con el ciclo eterno del propio Ragnar. Cada generación lo reinventa a su medida. Los monjes lo transformaron en amenaza divina, los islandeses en héroe trágico y nosotros en protagonista televisivo. Todos los Ragnar son distintos, pero comparten una chispa común. Representan la tensión entre el poder y la mortalidad. Quizás esa sea la verdadera esencia del mito nórdico, mucho más que las hachas o los dioses. Lo que nos atrae no es el saqueo, sino la reflexión detrás del fuego. También hay algo profundamente simbólico en cómo la modernidad reinterpreta sus historias. El siglo XXI necesita mitos que traduzcan sus propias batallas. Crisis de identidad, fe en declive, búsqueda de propósito. Ragnar, el hombre que reta a los dioses y paga el precio, encaja perfectamente. Su viaje interior resuena en un mundo que ya no busca héroes invencibles, sino humanos contradictorios. Y esa contradicción, redibujada una y otra vez,
garantiza que seguirá vivo mientras haya narradores dispuestos a recitar su nombre. La influencia de su figura llega incluso a los videojuegos y la música. En mundos digitales, Ragnar combate de nuevo, conquista territorios y guía ejércitos pixelados. Las letras de bandas inspiradas en la mitología nórdica lo mencionan como símbolo de valor y libertad. Todo apunta a que el mito ha entrado en una nueva edad de oro, tan caótica y vibrante como las propias invasiones vikingas. El pasado se confunde con la fantasía, y de ese entrecruce nace la magia moderna. Lo asombroso es que, al final, el Ragnar televisivo, el Ragnar de las sagas y el Ragnar arqueológico son el mismo arquetipo con distinto traje. Un símbolo renacido, un espejo eterno que refleja los miedos y las aspiraciones de cada época. Lo que empezó como historia oral hoy navega por plataformas de streaming, conquistando territorios invisibles pero igual de reales, la mente y la emoción humanas. Y así, el ciclo se cierra, no con una tumba, sino con una pantalla encendida. En el próximo y último capítulo cerraremos este viaje analizando cómo Ragnar Lodbrok se ha convertido en un fenómeno transgeneracional, capaz de unir a historiadores, espectadores y soñadores bajo un mismo estandarte, el del hombre que desafió al destino y, de paso, venció a la muerte a través del relato. Ha pasado más de un milenio desde que el nombre de Ragnar Lodbrok emergió entre los vientos del norte, y aún así sigue vivo, desafiando el olvido como si hubiera firmado un pacto con el tiempo. Este último capítulo no busca cerrar su historia, sino entender por qué nunca se cierra del todo. ¿Qué tiene este personaje que ha logrado sobrevivir a generaciones, idiomas y medios? La respuesta está en el corazón del mito. Ragnar no representa solo a un hombre, sino a una forma de mirar el mundo, una mezcla de coraje, curiosidad y desafío constante al destino. Desde las sagas islandesas hasta las pantallas modernas, Ragnar ha mutado sin perder su esencia. Cambian los escenarios, cambian los narradores, pero el símbolo permanece. Representa ese espíritu inquieto que empuja a la humanidad más allá de sus límites, aunque duela, aunque queme. En él se resume la naturaleza contradictoria del ser humano. El héroe que conquista y destruye, el creyente que duda, el padre que inspira y teme lo que deja atrás. Por eso cada generación lo adapta, porque cada época necesita un Ragnar propio para expresar sus miedos y sus anhelos. En la Edad Media fue el castigador del cristianismo, un aviso de las consecuencias del pecado y del desorden moral. En el Renacimiento, su figura se usó como metáfora de la barbarie frente al avance de la razón. En el siglo XX, se redescubrió como parte de las raíces europeas y del mito del explorador. Y en el siglo XXI, se convirtió en un espejo existencial, una criatura de carne y duda. En cada reinterpretación, Ragnar refleja a quien lo mira. Sus serpientes son los temores de cada era. Su muerte, la inevitable caída del héroe frente al cambio. Lo importante es que la leyenda no ha sobrevivido por los hechos, sino por lo que inspira. Los registros históricos son difusos, las crónicas contradictorias y la arqueología aún busca certezas. Pero la historia de Ragnar vive gracias a su fuerza simbólica. Es el eterno exiliado del destino, alguien que se sabe mortal y, aún así, actúa como si pudiera torcer los designios de los dioses. En el fondo, todos querríamos ese poder, el de desafiar lo inevitable y dejar marca en un mundo que olvida rápido. El legado también se sostiene porque su historia se conecta con los grandes temas universales. Por un lado está la familia, con sus vínculos de amor y destrucción. Por otro, la ambición, que lo lleva a conquistar más de lo que cualquier hombre debería. Está la fe, que en su caso no es un refugio, sino una batalla interna. Y, sobre todo, está la muerte, el final que Ragnar enfrenta con una mezcla de valentía y resignación. Se lanza al vacío no para evitarla, sino para transformarla en relato, y eso lo convierte en algo mucho más duradero que un héroe. Lo convierte en mito. Hoy su rostro se multiplica en murales, videojuegos y novelas.
Los foros de Internet debaten sobre su moralidad. Los turistas visitan ruinas vikingas buscando su sombra y los estudiosos analizan cada palabra de las sagas para rastrear un hilo de verdad. Pero el verdadero Ragnar no está en ninguno de esos lugares. Vive en la idea de que hay que atreverse a romper el ciclo, a hacer preguntas, a enfrentarse al destino incluso cuando sabes que vas a perder. Esa rebeldía lo hace tan contemporáneo como las pantallas donde vuelve a pelear una y otra vez. La cultura nórdica lo entendía bien. Morir no era el final, era la oportunidad de entrar en el canto de los hombres. Y el canto de Ragnar sigue resonando. Desde el fiordo hasta la fibra óptica, la humanidad lo mantiene vivo porque lo necesita. Los héroes que dudan son los que mejor nos explican. A través de él, hablamos de todos los hombres que se atrevieron a soñar con un mundo más grande, con una vida más intensa. Ragnar es la versión vikinga del mito universal del explorador que muere intentando alcanzar lo imposible. Su legado también tiene algo de advertencia. Ragnar brilla, sí, pero su resplandor siempre quema. Sus hijos, sus enemigos y sus aliados pagaron un precio alto por seguirlo. En el fondo, su historia es la de cómo el poder y la ambición pueden devorarlo todo, incluso los lazos más sagrados. Pero quizá ese sea otro motivo por el cual sobrevive, porque enseña en clave épica las lecciones más humanas. Ningún mito mantiene su fuerza por ser ideal. Lo hace porque contiene las grietas del alma. El renacimiento cultural que vivimos demuestra que los mitos no mueren, solo cambian de medio. Si antes se cantaban junto a la hoguera, hoy se cuentan en streaming. Si antes los grababan en piedra, ahora viven en píxeles. Pero la pulsión es la misma. Ragnar representa el deseo antiguo de narrar la lucha del hombre contra su destino. Por eso, al estudiar su historia, no estamos mirando al pasado, sino al reflejo de quienes seguimos intentando entendernos a través de los relatos que inventamos. Y al final, tal vez esa sea la respuesta a la pregunta con la que iniciamos todo este viaje. No importa si Ragnar existió realmente. Lo que importa es que existe en nosotros, en cada gesto de desafío, en cada acto de valentía y en cada duda ante lo desconocido. Es el eco persistente de la condición humana, un recordatorio de que los hombres pueden morir, pero las historias nunca lo hacen. Su nombre no pertenece solo a los vikingos, sino a cualquiera que alguna vez se atrevió a enfrentar la corriente del tiempo. Así termina la travesía, no con el rugido de una batalla, sino con un susurro que atraviesa los siglos. Ragnar Lodbrok, el eterno viajero entre la historia y la leyenda, sigue navegando, invisible y presente, como todas las grandes ideas que resisten a la muerte. Y mientras haya alguien dispuesto a contarlo, el viejo jabalí del norte continuará riéndose en la oscuridad, recordándonos que hay destinos que, por mucho que se intenten borrar, jamás dejan de repetirse.